how is soccer in CONCACAF going to change because of this migration of young American players to Europe? And what's your opinion of the reaction in Mexico to that, especially following the recent games between the USA and Mexico? First of all, about the reaction of my country, I don't know. I don't know how they're going to react. I haven't heard nothing that they are speaking about that there's more American players going out in the past weeks than Mexican, you know. And when you speak about CONCACAF or not, I don't know. Sometimes it's very difficult to speak if it's going to help a CONCACAF. Obviously, any CONCACAF country that is going to be sending a lot of players into the best leagues in the world, of course, is going to be something that is going to improve the country first of all, and then obviously the confederation, no? like CONCACAF. But I think it's a pretty great boost for the MLS that a lot of European teams are looking to this league. Like I told to another of your workers that it was like, it's amazing the growth that the MLS has been showing since 28 years ago, you know, and then now with all the improvement in the league, now a lot of young players going and try to develop their own growth in the best leagues in the world is amazing. It's an amazing boost for this league. A lot of players are going to want to keep coming over here to develop their soccer skills and then probably have an opportunity to go to Europe. And I think it's something that my country, just to put it in these words, like they need to learn from that. Like I always said it as well. MLS needs to learn a lot from Mexico. You know, there hasn't been any MLS team that has gone to the World Cup tournament. You know, so that's something that Mexico is being sending a lot. So I mean, I think I always say that any country and any league need to learn from each other because there's always going to be pros and cons. Thank you so much. Our next question is going to go to one of your beat writers, Damian Calhoun. Damian, your line is now open. Hey, Javier, how you doing? Hey, man. All right, you? Good. Just want to get your thoughts on how you're feeling mentally and physically ahead of this season. And also, have you noticed a sense of urgency out of the group so far in training camp? I mean, that sense of urgency, I don't know what you mean, actually, because for us, it's just, we learned from a very hurtful lesson last season. No? You know, we were the only team that we were in playoff position until the last second when Salt Lake scored that last-minute goal in the last match. So we learned that hurtful lesson. So we just want to maintain all the good and positive things that we did last season, and of course improving the other ones, so we cannot experience the same moment like we did last season. You know, we want to make it to the playoffs, and then we want to try to win the sixth championship. And for me, every single day I'm trying to give it my best to be in the best shape mentally, tactically, and yeah, in the soccer skills kind of way in the best possible. You know, so that's the only thing that I have in my mind. That's the commitment that I have to this organization and to this team and to this family. You know, I want to give my best. What is in my control is that my commitment, my professionalism, taking care of my body, and hopefully I can arrive the 27th in the best confidence, best mental health way, clean, and just very present to enjoy what I love most, that is playing soccer. Our next question will go to Carlos Suarez. Carlos, line is now open. Hola Javier, buenas. Saludarte, soy Carlos Suárez de Directiva y Latinoamérica. Hola. Te quería preguntar por tus objetivos esta temporada, tomando en cuenta que llegaste la primera temporada con la temporada comenzada, hubo una lesión muy importante, y la segunda, donde estuviste muchísimo mejor, el equipo no logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Javier Hernández y por supuesto de un equipo tan importante? Pues sí, se cortó, creo, pero bueno, que para mí es muy simple y es muy claro, ¿no? Es calificar a playoffs y ganar la Copa. Eso es lo que está en mi mente, en la mente de todos. Queremos calificar a playoffs y queremos darle la sexta estrella a este escudo y a esta organización. Our next question will come from Sean McCaffrey. Sean? I mean, you just scored against a local team, New York Red Bull. Last year, you started out on fire, 17 goals over 21 games. Unfortunately, injury set in. What do you think you have to do this season to make sure you would be able to hit that high? That's an unbelievable ratio, 17 and 21, throughout the whole of the season. I mean, I'm going to try to aim for that, but for me, like I always said it in my career and people don't believe me. I mean,
I scored 17 goals and in 21 games, and I was home watching the playoffs at my place. So it didn't change a thing. You know, here the most important objective and goal is the team always. So if I score only 5 goals in the season and I do great performances and I help my team and we qualify from playoffs, I'll change that and just win the Golden Boot and go home, you know, without playing playoffs or without being a champion. So for me, in my mind, is always the organization dream, the group dream, my family dream, that is qualifying for playoffs and then try to win the sixth championship for this organization. But of course, from that, we need to go step by step, and every one of us, we need to be in the best shape possible, to give the best of us, and then yeah, like I said, yeah, it's very clear for me. I just want to qualify to playoffs, have a good season. If it's in numbers with goals and that helped my team, that's amazing. If it's not, that will be amazing too. I want LA Galaxy to qualify for the playoffs, and I want to be an important part for that. Our next question will go to Katia Castorena. Katia, your line is now open. Thank you, Javier, gusto saludarte. Gracias. Un poquito en ese tema, ¿cómo sientes para esta temporada que va a cambiar el rol o lo que tú tienes que hacer con los cambios que ha habido en el equipo, llegaron nuevos jugadores, pensando en sacarse esa espina, ¿no? De dejar de lado esa frustración de no haber podido calificar la temporada pasada? No, yo creo que siempre estar de la mejor manera posible, y yo creo que no hay nada más que arrastre y que inspire a veces que el ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a seguir haciéndolo de la mejor manera que pueda, en las horas que estoy aquí entrenando y también en las horas en mi casa preparándome también, descansando. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, brindarle todo el tiempo, energía, amor a este sueño que tengo, que es quedar campeón aquí en la MLS, y que ojalá se pueda dar. Entonces de esa manera yo voy a tratar de ser mi mejor versión y que ojalá mis compañeros se puedan inspirar. Y obviamente hay muchas cosas en las cuales estamos trabajando que no las quiero mencionar aquí, que son cosas familiares, son cosas que se quedan acá en casa, que todos estamos trabajando día a día, todos estamos mejorando para ese sueño común que es quedar campeones. Thank you. Our next question will go to Andres Arnau. Andres, your line is open. Gracias, Javier. Nueva temporada, nuevos objetivos. Un jugador tan experimentado y con una carrera como la tuya, ¿cómo sigue encontrando inspiración y motivación para abordar una temporada más? En este punto de tu carrera, Javier, ¿cómo encuentras inspiración para seguir? Que amo lo que hago, que lo que siento cuando vivo mi carrera, porque no nada más es jugar en el rectángulo verde, cuando vivo todo esto en mi carrera, sigo sintiendo el mismo amor que cuando era chico. Obviamente hay cosas que han cambiado por la edad y por experiencias, como bien tú lo dices, pero es el amor al deporte, y que también mi cuerpo todavía aguanta jugar a este nivel, ¿no? Entonces creo que suena muy simple, es más complicado llevarlo a cabo, pero yo creo que es un trabajo constante interno de irme conociendo, de irme sintiendo, de tener mucha conciencia y tener la valentía de vivir la vida que yo quiero vivir, pagando los precios que se tengan que pasar, que se tengan que pagar, perdón. Y uno de ellos es que obviamente a veces estoy lejos de gente que amo, que quisiera pasar mucho más tiempo, y estoy dándolo todo por esta profesión porque sé que tiene una fecha de caducidad, no sabemos cuándo sea, pero es eso, es el amor y la pasión por el deporte. Thank you. Our next question will go to Andrea Montoyazo. Your line is now open. Y hola, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte, tú ya ahora eres un jugador, ¿no?, con muchísima experiencia en Europa. ¿Cuánto te gusta también esta posición que me imagino tienes en el club, ¿no?, esta exigencia de ser líder, ¿no?, de guiar también a los jóvenes que llegan, ¿no? ¿Cómo asumes este papel de liderar, ¿no?, de liderar con el ejemplo, ¿no?, a tus compañeros para poder construir a un equipo campeón? Muchas gracias. Agradecido, y como lo dije, es eso, es que yo creo que en esta vida no puedes pedir algo que no estés dando. Entonces, sí, me encantaría que mis jugadores y que mis compañeros estuvieran en un nivel altísimo y de la mejor manera posible para cada uno de ellos. Pues es algo que yo también tengo que hacer conmigo mismo primero, ¿no? Yo creo que todo sale siempre de aquí hacia afuera y no viceversa, ¿no? No debes de darle el poder a las cosas externas para que te dé a ti la motivación, la inspiración o el liderazgo, lo que sea. Entonces, yo estoy trabajando en mí al 100% cada día, en tratar de ser la mejor versión futbolísticamente, también humanamente, para
para así primero rendir y después de que si mis compañeros se sienten cobijados, acompañados, bien liderados, pues yo feliz de la vida. Y también aquí, como siempre lo he mencionado, aquí no importa quién tenga el gafete, aquí cada uno puede ser líder de diferentes maneras, no nada más es el líder el de más experiencia, o el que hace los goles, o el que habla más, o el que pide más, o el que también trabaja más. O sea, aquí todos somos líderes de ciertas maneras, pero obviamente que hay algo que es muy importante, que creo que toda esta organización tenemos en mente, da igual si son jóvenes o experimentados, que es todos queremos dar lo mejor para esta organización para poder ser campeones. Nosotros somos parte de un trabajo en equipo. Aquí nadie quiere nada más llevarse todos los reflectores, las palmas y los premios individuales solamente. Entonces, aquí todo lo tenemos bien claro, queremos darlo todo por el LA Galaxy para que podamos ser campeones. Our next question will go to Fernando Ceballos. Fernando, your line is now open. Hola Javier. ¿Qué onda, Fer? Gracias por tu tiempo. Yo quisiera preguntarte, el otro día hablabas, ¿no?, del crecimiento que ha tenido la liga y cómo está creciendo el fútbol de Estados Unidos. ¿Crees que México se está quedando porque hay futbolistas que no van a Europa, porque no están teniendo ese roce internacional y que puede llegar el punto en que Estados Unidos crezca de una manera que México no lo pueda, ya no le pueda competir en el área? Yo lo único que puedo hablar sobre al respecto y esa pregunta tan complicada es que la MLS tiene mucho que aprenderle a la Liga Mexicana y la Liga Mexicana tiene mucho que aprenderle a la MLS. Las dos ligas tienen su toque, tienen... Ya. ¿Me escuchan? Ok, que lo único que te puedo decir a esa pregunta es que la Liga Mexicana tiene muchísimo que aprender a la MLS, pero también la MLS tiene muchísimo que aprender a la Liga Mexicana. Todas las ligas en el mundo, en CONCACAF, la de mi país o la de Estados Unidos, todos tienen cosas muy positivas y también tienen cosas en las cuales deben de mejorar cada uno en su introspección y en su autocrítica. Pero yo creo que las dos ligas lo han estado haciendo bastante bien. Las dos ligas quieren crecer, las dos ligas quieren sacarle el mayor jugo a sus jugadores, al negocio y a todo, ¿no? Absolutamente como toda la gente y todas las ligas en el mundo. Our last question for Javier will go to Jeff Carlisle with ESPN. Jeff, your line is now open. There we go. Thank you. Javier, hey. What do you make of the acquisition and the arrival of Douglas Costa? I mean, in what ways do you think he's going to be able to help you do what you do on the field and the team overall? No, I think he's going to be a huge boost for LA Galaxy and as well for the league. You know, when you have big names coming to this league, improves a lot the level of each team and the competition. So I think he's going to be a huge boost. But as well, without putting all the pressure on his shoulders, he knows that he comes over here to do what he loves most, that is playing soccer, to give the best that he can at the moment. And then obviously we all going to help this organization to try to win games, to try to be at the top of the league, to qualify to playoffs, and then obviously try to get the sixth championship to this organization. So, but yeah, of course, he's going to be a huge boost for us and for the MLS. Javier, thank you so much for your time. Thank you, guys. Best of luck this season. Thank you. Appreciate you. Bye. Thank you.